Hola amigos reporteros, ¿cómo están? Esta capacitación la hacemos con el fin de poder darles esas pautas o esos tips básicos para aprovechar nuestra herramienta del día a día como es el celular, ya que si estamos pensando en un ecosistema digital mucho más amplio, pues es importante que cada uno de los colaboradores, en este caso ustedes que están en el día a día, en el campo, conociendo historias, pues tengan esas herramientas o esos conocimientos básicos para poder sacar una buena foto o un buen video. Bueno, vamos a empezar hablando del primer tema de los 4 ítems que tiene esta capacitación. El primer tema es el formato. Cómo saber cuándo utilizar formato vertical o cuándo horizontal. Empezamos hablando con el vertical. Hay que tener en cuenta que el formato vertical se utiliza sobre todo cuando yo quiero mostrar cosas rápidas y está muy pensado para plataformas modernas, en este caso TikTok o Instagram, que son las plataformas que más consumen formatos verticales. ¿Por qué digo que cuando pienso en un contenido rápido? Porque normalmente los contenidos rápidos se graban en formato vertical porque se les llama Reels o Shorts, que son distintos fragmentos que después yo en edición los voy a unir y gracias a transiciones me va a generar una historia de 30 máximo un minuto donde va a contar una historia rápida y certera. Entonces es importante tener en cuenta que cuando yo pienso en formato vertical estoy pensando inmediatamente en contenidos ágiles y rápidos que yo sé que van para una plataforma, en este caso como Instagram o como TikTok. No necesariamente quiero aclarar aquí que no significa que si yo grabo en vertical no se pueda subir a un LinkedIn o a un Facebook. Se puede hacer porque las plataformas lo permiten, pero normalmente esos contenidos, como son rápidos y ligeros, se ubican en estas plataformas porque son plataformas donde la gente ingresa, pasa, revisa, mira un video rápido que le informe y que le muestre y pasa. Eso es en cuanto al formato vertical. Ahora bien, pasamos al formato horizontal. En este caso, este es el formato horizontal. Y este es utilizado mucho en plataformas un poco más tradicionales, como por ejemplo el cine, la televisión, Netflix y todas las plataformas streamer. Y en plataformas digitales como Facebook, si bien podemos utilizar el formato vertical y el horizontal, en Facebook está muy hacia el formato horizontal porque me permite hacer entrevistas. Son formatos pensados a más duración. Hay que siempre tener en cuenta esto. Si yo estoy grabando un contenido que sé que es una entrevista de 5, 3, 10 minutos, pues pienso en formato horizontal porque es mucho más ameno para la entrevista. Cuando yo tengo pensado entrevistar a alguien 30 segundos, porque es una opinión, se podría decir que es como un Vox Populi porque entrevisto a diferentes personas, pero son opiniones de 10-15 segundos, se utiliza formato vertical. Obviamente, teniendo en cuenta para qué plataforma lo voy a ubicar. Y el formato horizontal, como se los decía, pues me permite tener mucha más amplitud del panorama. Como pueden ver, cuando yo pongo el celular de esta forma, pues la cámara me está recibiendo mucho más información. Cuando yo lo pongo en formato vertical, la cámara reduce esa información. Entonces, si yo quiero tomarle una foto a la persona, que solamente se vea la persona, pues yo utilizo el formato vertical. Pero si yo por el contrario quiero capturar a la persona, pero también quiero capturar el paisaje, el atardecer, pues inmediatamente utilizo el formato horizontal porque este me va a permitir mayor amplitud de lo que yo quiero capturar. Entonces es importante tener en cuenta que a la hora de yo grabar un contenido debo pararme y decir, bueno, ¿esto qué es? Esto va a ser un contenido rápido, ligero, ¿va para qué plataforma? ¿Para qué plataforma me la sueño yo? Me la sueño para Instagram y me la sueño con un formato rápido mostrando cómo se aplica un producto de una forma rápida y sencilla, entonces formato vertical. No, este contenido es una entrevista
donde más o menos nos vamos a demorar unos 5 minutos, y yo creo que como es una entrevista está más planeada o más pensada para un YouTube, porque estamos enseñando a cómo utilizar tal producto o cómo tal bacteria es combatida por este producto. Entonces, como es un contenido más educativo y es un contenido de mucho más tiempo, pues en ese momento yo digo formato horizontal y me paro en el panorama de las plataformas y del contenido que estoy pensando en el momento, en el campo. Ahora bien, eso en cuanto a los formatos. Cabe aclarar que cada uno de estos tips o cada uno de estos ítems se conecta uno con el otro, y ya se van a dar cuenta por qué. En este segundo ítem vamos a hablar de los tipos de plano. Normalmente manejamos 3 tipos de plano para creación de contenidos. Hay muchos tipos de plano, pero aquí se manejan 3 tipos: plano general, plano medio y primer plano. Hay muchos más planos, como les digo. Por ejemplo, existe el primerísimo del primer plano, que es casi al detalle de lo que yo quiero mostrar. Pero en este caso, en la creación de contenidos, en lo que busca Carval, pues nos enfocamos en estos 3 planos, y son los planos que más se les facilita a ustedes a la hora de grabar en cualquier lugar. Entonces, vamos con el primer plano, que es el plano general. El plano general es el plano que va muy de la mano con el formato horizontal. ¿Por qué? Porque este me permite tener amplitud completa de lo que yo quiero captar. Si yo quiero tomar una foto y quiero tomar una foto de todo el paisaje, pues utilizo un plano general y utilizo un formato horizontal, porque este me capta mucho más información a la hora de tomar la foto o grabar el video. Eso en cuanto a formato horizontal y en cuanto a plano general. Ahora hablamos del segundo plano, que es plano medio. El plano medio normalmente va desde la cabeza, siempre tratar de dejar un poquito de aire encima de la cabeza, no cortar la imagen ras porque se va a ver raro, y en edición a veces es un problema. Entonces, un poquito más arriba de la cabeza hasta la cintura. Tratar de ir un poquito más abajo de la cintura, porque si hacemos el corte exactamente la cintura, genera esa sensación de que esta persona como que la cortaron a la mitad. Entonces la idea no es generar esas sensaciones raras en la persona que consume el video. Entonces siempre tratar de que sea un poquito más abajo de la cintura o un poquito más arriba de la cintura, siempre teniendo en cuenta que la cintura es el medio en este plano medio. ¿Cómo se utiliza este plano medio? Normalmente la mejor opción para un plano medio también es el formato horizontal. ¿Por qué no el formato vertical? Porque en el formato vertical, si yo quiero lograr un plano medio, o me tengo que acercar mucho a la persona o tengo que hacer zoom. Y en cualquiera de los dos casos puede ser perjudicial a la hora de yo querer captar otros elementos que hay en el ambiente. Si yo me le acerco a la persona para lograr en formato vertical el plano medio, pues estoy sacando mucha información que quizás me sirvan para justificar lo que está diciendo la persona. Y si yo utilizo el zoom en vertical, va a pasar lo mismo, pero adicional a eso la imagen va a perder calidad. Entonces, normalmente lo que es el plano general y el plano medio, lo ideal es poderlo utilizar en formato horizontal, porque esto me permite darle información a la persona que está recibiendo el video, que está recibiendo el contenido, de darle un contexto de lo que está hablando esta persona o de lo que yo estoy mostrando en este caso. Ahora bien, vamos a hablar por último del primer plano. El primer plano tiene una particularidad. Trata de ir al detalle, o sea, me enfoco en lo que quiero mostrar. Ejemplo, aquí tengo producto. Yo solo quiero mostrar el producto, entonces me cierro la cámara a solo el producto para mostrar esa información. Pero no me voy al detalle del producto. ¿A qué me refiero? Yo tengo aquí el producto, lo estoy mostrando, pero aquí hay unas letricas. Y si yo me quiero cerrar esas letricas, ya deja de ser el primer plano, y no que ya me estoy cerrando más al detalle, como en un primer plano, un plano de detalle, perdón, o un primerísimo del primer plano. La particularidad del primer plano es que se puede trabajar mucho con
vertical. ¿Por qué? Porque no necesito tanta información, no necesito entregar todo el contexto de lo que está pasando, sino que quiero ser puntual y quiero mostrar puntualmente el rostro de una persona, las manos de una persona, un producto, un animal. Quiero mostrar algo, pero que la atención solo vaya a ese algo. Entonces, normalmente, en los formatos Reels, Short que les mencionaba anteriormente, pues eso pasa ahí. Muestro cosas al detalle y van esas al primer plano. Son rápidas y en formato vertical me sirve porque como me cierra mucho el panorama, pues casi que me enfoca a lo que quiero mostrar. El primer plano obviamente también se puede hacer en formato horizontal, pero hay que tener en cuenta algo, y es que si yo hago un primer plano en formato horizontal, uno, me tengo que acercar mucho a la persona o a lo que quiero mostrar, o dos, pasa lo mismo con lo del plano medio, es que me tocaría que hacer zoom, y al hacer yo zoom, si es una cámara no hay ningún inconveniente, realmente no hay ningún inconveniente. Pero si es un celular, que en este caso es la herramienta con la que todos trabajamos el día a día, pues ese zoom me va a bajar calidad. Entonces es importante que cuando yo voy a hacer un primer plano, pues tengo que saber con qué me voy a enfrentar. Si lo hago en horizontal, me da para acercarme detalladamente y que no sea afectado, o si prefiero hacerlo en vertical. También, como les digo, me paro en qué formato quiero mostrarlo, porque obviamente si el formato es una entrevista, pero en la entrevista yo quiero mostrar por momentos detalles del producto, pues me voy con el horizontal. Pero si es un short o un reel, o queremos contar una historia rápida, o es una opinión rápida, o es un producto, mostrar producto de una forma rápida, pues utilizo formato vertical, teniendo en cuenta de que cada formato se puede acoplar mucho mejor a cada plano. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de yo ejecutar formatos con planos. Si pueden ver, como les decía, cada formato y cada plano se va complementando uno al otro. Vamos con el tercer ítem, y es el zoom. Si bien yo ya se los he estado mencionando anteriormente, es importante tener en cuenta el zoom. ¿Por qué razón? En las cámaras tradicionales, análogas, pues esas cámaras tienen unos lentes que me permiten generar un zoom sin perder calidad en la imagen. Pero las cámaras de nuestros celulares, por más que sea el mejor celular del mundo, el zoom de estas cámaras son digitales. Entonces, cuando yo hago el acercamiento con el zoom, pues inmediatamente la cámara lo que hace es acerco, pero tengo que perder calidad. Y cuando yo hago ese zoom, inmediatamente va perdiendo calidad la imagen. Entonces se los planteo así, porque es importante tener en cuenta y tratar de no hacer zoom con el celular, porque digamos que estamos en un cubrimiento, ¿cierto? Ustedes necesitan hacer la captura, ya sea de una foto o de un video. Yo estoy un poquito lejos y listo, no me acerco porque no quiero molestar, entonces hago el zoom, tomo foto o grabo video, pero después, como estamos en un cubrimiento, le tengo que enviar este material a Juan Diego. Se lo envío, pero como no tengo forma de enviarlo por correo porque no tengo el computador a la mano, se lo envío por WhatsApp. Cuando se envía por WhatsApp una imagen o video y se envía en la opción video o imagen, inmediatamente el video o la imagen va a perder calidad. Entonces, ya hice zoom a la imagen o al video, entonces perdió calidad. Después yo le envío por WhatsApp el video o la imagen a Juan Diego, pierde calidad. Y Juan Diego al final crea el contenido y lo va a subir. También pasa que muchas veces las plataformas a la hora de subir hacen que los productos pierdan calidad. Entonces, en una tercera fase vuelve y pierde más calidad. Ya se imaginarán cómo queda el producto. O sea, no se va a ver nada estético. Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Qué es preferible? Si yo sé que me puedo acercar al producto, a la persona, al detalle que queremos mostrar, pues me acerco. Es preferible acercarme con el celular, tratar de acercarme lo más posible para generar esa captura.
Si realmente no se puede generar la captura porque me queda muy difícil acercarme, lo mejor es replantear ese contenido. Mirar, bueno, no me puedo acercar mucho, entonces si lo acerco se ve mal, entonces mejor busquemos otra opción. Es lo más recomendable en estos casos porque, como les digo, durante estas tres fases, durante estos tres procesos, pues va a perder mucha calidad el formato, el contenido que se envíe. Es importante tener en cuenta también, ahora que lo mencioné, y es que cuando yo vaya a enviar un documento por vía WhatsApp, una foto, un video, es importante enviarlo por la opción documento, porque allí ese video o esa imagen no va a perder calidad. Entonces es importante tener en cuenta siempre, en lo posible, no hacer zoom. En lo posible, no hacer zoom para no bajar calidad a la hora de capturar esa foto o ese video. Ahora bien, vamos a pasar a un siguiente punto, como lo es el audio. El audio es importantísimo y sé que esa es una de las cosas que más se les dificulta a las personas, porque a la hora de estar en campo pues se encuentran con muchas dificultades. El viento se les dificulta porque se encuentran con ruidos que no esperaba. Pero hay unas cuantas herramientas, unos cuantos tips que son muy sencillos y que a veces pasan por desapercibido. El primero es que si yo sé que voy a grabar a una persona en el momento que yo llego al lugar, pues antes de grabar a la persona yo examino el lugar. Listo, si sé que aquí hay un elemento que me está generando mucho ruido, pues trato de llevarme a esa persona al extremo donde sé que ese ruido no se va a alcanzar o no nos va a generar esa interferencia. Entonces es importante siempre ubicar a la persona y ubicarme en el espacio. Bueno, aquí quizás no me funcione, aquí sí, allá no. Entonces, de entrada, y eso siempre se nos escapa porque a veces por grabar a la persona rápido, paro a la persona donde sea, le pongo el micrófono o lo empiezo a grabar, y después de que yo grabo a la persona, después de que saqué a la persona y me pongo a escuchar el contenido, yo por qué no caí en cuenta que ahí estaba ese sonido, yo por qué no caí en cuenta que se sentía esas personas atrás hablando. Entonces es importante tener en cuenta que yo cuando llego a un lugar, antes de grabar a la persona, me ubico en el espacio y tiempo y verifico qué tengo alrededor. Segundo, sé que muchas veces al estar en campo o al aire libre, pues a veces nos encontramos con esas ráfagas de viento, y ese viento a veces interfiere a la hora de hacer un audio o a la hora de ponérselo al micrófono a la persona. Si yo tengo uno de estos micrófonos que van conectados directamente al celular, a la hora de yo comprarlo es importante verificar que tenga espumita. Esta espumita lo que evita es que si hay viento o el ruido que uno genera, esos silbidos o ese popeo que a veces tenemos las personas con algunas palabras, pues esa espumita lo que me hace es cortar esa interferencia. Llegado el caso, yo voy a grabar un audio, pero lo voy a grabar con el celular, con la persona así tipo entrevista, ping pong. Pues entonces lo que yo hago en ese momento es buscar un elemento, en este caso les voy a poner un elemento casero como es una media. Podríamos incluso cargar una media siempre dentro de nuestro maletín o utilizar un trapito no muy grueso, y lo que hacemos es ponérselo al celular. Se lo ponemos en este caso y él nos va a servir como ese antipop para que cuando estemos grabando y si hay viento, pues esa ráfaga de viento no interfiera en la grabación, y siempre direccionando el micrófono directamente
a la persona. Eso como segundo tips. Y es importante a la hora de grabar siempre tener el equipo con notificaciones desactivadas o en modo avión. ¿Por qué? Muchas veces pasa que yo empiezo a grabar a la persona y me entra una llamada. Entra la llamada y en algunos celulares o a veces está configurado para que cuando entre una llamada la cámara o la grabadora inmediatamente haga el corte. Entonces muchas veces pasa que tenemos una persona que difícilmente habla y se atrevió a hablar a la cámara y empieza a hablar y está inspirado y entra la llamada y ¡pum!, se corta. Rechaza uno la llamada, pero uno le dice a la persona, ve, podemos volver a empezar. Puede que la persona ya en ese segundo momento no sea capaz, porque me ha pasado, a veces hay personas que cuando empiezan a hablar y pierden la idea, vuelven a retomar y más frente a una cámara se les dificulta. O también suele pasar que no está desactivadas las notificaciones, uno empieza a grabar común y corriente, las notificaciones empiezan a llegar, pero en el momento que yo paso el material a Juan Diego para que él se siente a editar y cree un contenido, esos sonidos, esas notificaciones quedan encima del audio y eliminar eso encima del audio es muy complejo. Si la notificación quedó en un momento de silencio, pues no hay ningún inconveniente, pero si la notificación, el sonido de la notificación quedó encima de la persona hablando, es casi imposible quitarle ese sonido porque le voy a alterar sí o sí a esa persona ese fragmento. Entonces, o le voy a cambiar la voz o me tengo que cortar ese pedazo y puede que la frase quede mocha. Entonces es importante que cuando yo vaya a grabar audio, cuando vaya a grabar una entrevista, siempre verificar que el celular, si en lo posible se puede poner modo avión o si no, tener las notificaciones desactivadas para que esto no interrumpa en el sonido de la grabación. Ahora bien, soltamos el sonido y vamos a pasar a otro tema muy importante como lo es la estabilización de imagen. Con el fin de evitar una imagen desenfocada, temblorosa, borrosa, es importante tener en cuenta cómo estabilizo la cámara. Podemos estabilizar la cámara de formato natural, en este caso les voy a enseñar una técnica. Si tenemos las manos de esta forma, si cogemos el celular de esta forma y apretamos la cámara del celular y ponemos los hombros, los codos, los pegamos al cuerpo. Tratamos de movernos de esta forma. Es importante que si me muevo yo, el celular esté quieto. Entonces yo soy el que me muevo, en este caso, le estoy generando estabilización a lo que estoy grabando. Si pueden ver, me muevo yo en este caso, pero el celular no se mueve. Ahora bien, si por el contrario yo necesito mover el celular, entonces muevo el celular, en este caso, pero yo me quedo estático. Entonces me muevo yo el celular y yo me quedo estático. ¿Para qué? Para darle estabilidad al cuerpo y al mismo tiempo entregarle estabilidad al celular. ¿Por qué es tan importante la estabilidad? Porque sé que no todos tenemos celulares gama alta. Los gama alta de por sí ya tienen una estabilización en ellos que facilitan mucho la vida. Pero hay otros celulares que quizás no tienen esa estabilización. Y hay otros celulares que la cámara quizás no es tan potente. Entonces, si yo no tengo una cámara muy potente, que no tiene la mejor calidad, ¿cierto? Pero adicional a eso, no tengo estabilización, a la hora de yo grabar un contenido, a la hora de tomar una foto, a la hora de grabar un video, pues la calidad se va a ver y se va a notar demasiado baja, sobre todo en la noche o en espacios muy oscuros. En espacios muy oscuros la estabilidad se nota mucho. Entonces, de por sí, uno de los mayores puntos que hay que tener en cuenta a la hora de grabar es que haya buena luz y sobre todo cuando digamos que no tenemos una cámara que nos brinde las mejores garantías, al menos garantizar que haya buena luz para que
esa luz entre por el diafragma y tengamos como lo mejor de esa cámara. Pero si nos encontramos con un espacio donde la luz no sea el fuerte, pues tenemos que buscar la forma de generarles esa estabilización para que al menos el celular pues pueda lograr la mejor calidad y logre captar la mejor calidad posible. ¿Cuál es otra herramienta para estabilizar? Tenemos la opción del cuerpo, como se los comenté, pero también podemos armar bases, podemos armar trípodes con elementos caseros. ¿Cómo? Puedo armar una torre de libros hasta darle la altura que necesito a la cámara, ubico el celular encima de todas las torres de libros, ubico el celular y empiezo a grabar y lo dejo ahí quieto para que él grabe. Es importante tener en cuenta que la estabilización es vital para que el producto, o en este caso el contenido, pues sea óptimo para su publicación. Entonces también nos encontramos con trípodes caseros o trípodes que son muy asequibles, pero si no podemos llegar a ellos o si estamos en campo y no podemos hacer la posibilidad de tener a la mano un trípode, pues lo que hacemos es la técnica de utilizarnos a nosotros mismos como trípodes. Si vamos a mover el celular, nosotros nos quedamos quietos, nos estabilizamos nosotros nos quedamos estáticos y movemos el celular. Pero si vamos a movernos nosotros, le damos esa firmeza al celular y nosotros somos los que nos movemos. Entonces es importante tener estos puntos en cuenta a la hora de grabar. Ahora bien, para ir finalizando esta capacitación, esta primera capacitación, es importante tener 4 puntos claves que, si bien pueden sonar absurdos, básicos, bobos, los menciono porque a mí me ha pasado. El primer punto es siempre revisar que el celular esté grabando en buena calidad. Si bien hay celulares alta gama que permiten grabar en 8K o 4K, lo ideal es no hacerlo. Siempre grabar en 720 o en 1080. 4K y 8K, ¿por qué razón no? Porque primero consumen mucha batería y segundo consumen mucho espacio. Me pasó como anécdota que una vez salí a grabar y no cambié el formato, lo dejé en 4K y a mitad de grabación ya tenía lleno toda la memoria o todo el espacio del celular y ya me había consumido casi que el 80% de la batería, porque como es un formato de tan buena calidad y tan pesado, pues el celular consume mucha más energía y consume mucho más almacenamiento. Entonces por ese lado nos descarga el celular rápido y nos quita mucho almacenamiento. Y segundo, porque es absurdo grabar en 4K cuando casi que muchas plataformas hoy en día todavía no están optimizadas para este tipo de contenido. Entonces ustedes me mandan un video en 4K o en 8K, pero cuando yo lo voy a subir a LinkedIn o a otra red social, quizás no esté optimizada para esta calidad de contenido. Entonces lo que va a hacer la red social es reducir y bajarle la calidad. Entonces no se va a notar que es 4K. Y adicional a eso, se va a demorar un resto de tiempo para que ese contenido se suba. Y ya se imaginarán en edición cuánto se demorará en exportar cuando estamos hablando de un contenido 4K. Entonces lo ideal es que siempre verificar que la grabación esté en 720 como mínimo y como máximo en 1080. Ahora bien, vamos al segundo punto, que es con el sonido. Es importante siempre, como les decía ahora que hablamos del sonido, cuando yo voy a entrevistar a alguien, cuando le voy a sacar un video, siempre ponerme en espacio-tiempo, en dónde estoy ubicado, dónde es más factible, buscar lugares donde no tenga eco. Para evitar el eco, si digamos encontramos un lugar donde haya mucho eco, pues lo que yo busco son las esquinas. ¿Por qué? Si yo me voy a una esquina y pongo a la persona en la esquina y grabo ahí lo que estoy haciendo es que cuando la persona hable,
no rebote y no haya esas ondas, que es lo que pasa, por lo que se genera el eco. Entonces yo, cuando estoy en un lugar muy amplio y hablo, entonces la onda lo que hace es que rebota con la pared y se devuelve. Eso es lo que me genera el eco. ¿Cómo saber si estoy en un sitio que tiene mucho eco? Me paro en la mitad de ese lugar, hablo al celular, activo la grabadora, le hablo al celular y después lo escucho. Inmediatamente me doy cuenta si tiene eco. Y si tiene eco el lugar donde estoy y necesito solucionar ese inconveniente, pues como les digo, me voy a un lugar, a una esquina, trato de buscar de pronto lugares donde hayan persianas, cortinas, y allí hago la entrevista, o allí le hablo a la persona, o que la persona me hable en ese ángulo. ¿Por qué? Porque al haber esquinas, lo que hace es que cuando yo hablo, las ondas no rebotan, se quedan ahí. Entonces esa podría ser una solución, pero siempre tener en cuenta dónde me voy a ubicar a la hora de grabar sonido e imagen. Tercero, verificar la iluminación. Esto puede sonar a veces como, pues es lógico verificar la iluminación, pero a veces no. ¿Por qué razón? A veces yo me he encontrado materiales donde ubico a la persona detrás de la luz, entonces la estoy poniendo en contraluz y se ve difícil y se ve horrible ese plano, a no ser que la contraluz esté jugando con alguna intención. Y como les decía, para los celulares es muy importante la luz. Es la que básicamente le permite aprovechar a la mayor cantidad posible y sacarle todo el jugo a las cámaras de los celulares, es la luz. Y también es importante otro punto, que este creo que es el más básico, pero a veces no lo revisamos, y es verificar la memoria y la batería de nuestros celulares. A veces pasa que nos vemos con la batería a un 20% y por alguna razón nos encontramos con un contenido bien chévere que no esperábamos. Empezamos a grabar y pum, se nos acaba el celular y quedó el contenido a media, entonces no lo podemos realizar porque se nos acabó. Y a veces cuando estamos en campo no hay dónde conectar o no tenemos cargador a la mano. Entonces verificar siempre que si yo sé que voy para un lugar donde puedo sacar contenido, pues verificar que el celular lo tenga en buena carga para sacar provecho de este. Y al mismo tiempo verificar que tenga memoria, porque también para lo mismo, puedo tener 100% de batería, pero empiezo a grabar un video y al minuto 1, ¡pum!, se me apaga el video porque me dice que no tengo batería, o no tengo memoria, perdón. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y como último punto para finalizar, siempre tener en cuenta qué es lo que yo estoy enfocando con el celular. Siempre enfocar mi mirada a lo que me está entregando la pantalla del celular. ¿Por qué? A veces pasa que yo empiezo a grabar y me empiezo a concentrar en mirar a la persona, pero olvido lo que me está captando el celular. Entonces, como olvido lo que me está captando, lo que me está mostrando en la pantalla, por estar pendiente de la persona, no me doy cuenta y empiezo a meter el dedo. Y después miro, ay, metí el dedo y lo saco, pero ya quedó el dedo en medio de la grabación. O por estar mirando solo a la persona, me olvido del panorama que tengo alrededor de esta, y cuando menos pienso, miro el celular y atrás de la persona se parqueó una marca que no quería mostrar, o pasó algo que no quería mostrar, o atrás había algo que no me di cuenta por estar pensando o por estar mirando a la persona y por no estar mirando el panorama que me entregaba la pantalla. Entonces es importantísimo siempre que cuando yo esté grabando o cuando yo vaya a tomar la foto, enfocarme en lo que me está mostrando la pantalla, porque ahí sé qué es lo que me va a salir en la imagen, qué es lo que me va a salir en el video, si me está saliendo bien, si no estoy metiendo algo que no debería meter, si no está saliendo algo que no debería salir. Entonces es importante siempre enfocarme en lo que me está mostrando la pantalla a la hora de grabar un contenido. Esos serían como los 5 puntos claves a tener en cuenta a la hora de grabar. Y son importantísimos porque es lo que más nos encontramos en el día a día. Son 5 datos que, como les digo, me han pasado y que a veces uno deja por un lado, y son cosas que me he encontrado a la hora de recibir información o contenido de otras personas. Sobre todo, por ejemplo, el quinto dato. A veces nos enfocamos, como les digo, tanto
en la otra persona que se nos olvida y metemos el dedo. Y entonces metemos el dedo en la mitad de la entrevista y en la parte más importante que decía esta persona. Entonces es importante tener estos puntos claves junto a los otros datos que les comenté, precisamente, ¿para qué? Para lograr un contenido óptimo para nuestras redes sociales, para nuestro ecosistema digital. Creo que esos son los puntos claves que quería de pronto recordarles, que quería de pronto explicarles. Si tienen alguna inquietud, no duden en buscarme, en escribirme. Encontramos las soluciones si de pronto no tenemos la respuesta inmediatamente, pero la idea es poder apoyarnos entre todos. Como les decía iniciando esta capacitación, si estamos pensando en un ecosistema digital mucho más amplio, es importante que cada uno de ustedes aporten el granito de arena en la creación de contenidos. Como le digo, ¿qué más que ustedes, que son los que están en el día a día con el cliente, en el campo, que saben qué es lo que necesitan, las necesidades, pues para entregarme esas herramientas de valor y yo construir contenidos valiosos para nuestras redes sociales, para nuestro ecosistema digital? No siendo más, les agradezco por haber estado en esta primera capacitación. Los invito a ser parte del grupo Reporteros. Allí estamos reuniéndonos mensualmente para resolver inquietudes, para hacer más capacitaciones sobre cómo aprovechar de la mejor manera nuestras herramientas del día a día. Y nada, espero poder contar con ustedes. Es un reto grande, pero que sé que con la ayuda de cada uno de ustedes vamos a sacar en adelante. Y nada, espero seguir acompañándolos en este proceso para que juntos sigamos trabajando por el bienestar y vida siempre.